Hola, mis amados hermanos, mis hermanas. Qué bello poder compartir con ustedes hoy la palabra. Para mí es un honor poder compartir la palabra y también es una inmensa alegría de que ustedes también la compartan conmigo, ¿no? El Señor pone en mi corazón el poder compartirla, el poder hablarla y deseo que esta palabra llegue profundamente a ustedes y sobre todo esta palabra que hoy vamos a compartir es para reflexionar, es para que nosotros podamos internamente reflexionar y poder ver eh, cómo estamos, cómo estamos, estamos haciendo las cosas correctamente, estamos yendo por el camino correcto, en qué situación estamos, ¿verdad? Y el tema que hoy quiero tocar, ¿verdad? Que es un tema que vino a mi corazón escuchando una prédica de un pastor al cual yo sigo con frecuencia y me encanta la manera en que él expone la palabra del Señor y me toca bastante. Y me inquietó un término que él utilizó y unas citas que sacó que me llamaron a mí, me movieron para estudiar más sobre ese tema, porque lo había escuchado, lo había hablado, lo había leído, pero nunca lo había visto de la manera como lo vi en ese momento. Y es el estudio sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué les parece? Y el texto que vamos a tomar como base para empezar a hablar sobre esto es el libro de Oseas, el capítulo 6, el versículo 3. Y dice así la palabra de Dios en Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¡Wow! Es profundísimo este versículo, esta profecía. Vamos a orar. Padre amado, mi Señor, mi bendito Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das hoy de poder hablar tu palabra, de poder llevar tu mensaje, Señor. Quiero pedirte muy particularmente, Señor, que traigas tu inspiración a mí, que pongas en mi corazón, mi Dios, que pongas en mi boca y en mi pensamiento tu palabra, que seas tú dirigiéndote a tu pueblo, Señor, que seas tú hablándole, Señor, a tu pueblo, ministrándonos a nosotros, Señor, como una espada de doble filo, Señor, que corta al entrar y al salir, Señor. Que esta palabra no solamente sea para mis hermanos, sino que también sea para mí, Señor. Por eso queremos pedirte, Dios amado, que traigas entendimiento a nuestras vidas, Señor, y que nos muestres, Señor, cuál es ese mensaje que tú quieres que nosotros tomemos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. La lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Verdad? La pregunta o la gran verdad que tendríamos que conocer es que Dios solamente va a cosechar el buen cultivo, la buena siembra. Esa es la que Dios va a cosechar, ¿verdad? Por eso tenemos que saber, ¿verdad? Por eso tenemos que saber cómo debemos sembrar y qué es lo que debemos sembrar y dónde debemos sembrar, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, ¿verdad? La expresión de lluvia temprana y lluvia tardía muchas veces escapa de nuestra comprensión, sobre todo para aquellos que hemos vivido o hemos estado mucho tiempo o quizás toda nuestra vida hemos estado en las ciudades, donde todo a nuestro alrededor es solamente concreto,
¿no? Y quizás para aquellos que han tenido la oportunidad de estar en el campo y han realizado actividades de agricultura, puedan tener un mejor entendimiento, ¿no? Pero estos términos son frecuentemente usados en la Biblia. La Biblia lleva términos que son de la vida cotidiana de la persona, ¿verdad? Para hacer alusión, ¿verdad? A lo que Dios quiere mostrar, ¿verdad? Y en cuanto a estos términos de lluvia temprana y lluvia tardía, ¿verdad? Hacen alusión al derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Como agente regenerador para ti y para mí, ¿verdad? Con su gran sabiduría, el Señor, nuestro Dios, todo creador, decidió utilizar los términos de la naturaleza, ¿no? Para poder enseñarnos o para que nosotros podamos entender la teología de todo lo que trae la palabra de Dios y no se escape de nuestra comprensión. Y bueno, basta con leer los evangelios y tú verás cómo Jesús hizo una cantidad de parábolas y de ejemplos relacionados con la vida diaria. Y eso nos ha ayudado a entender, ¿no? Que el sembrador, el buen pastor y tantas cosas más, ¿no? Pero, sin embargo, aún así, ¿verdad? Hoy en día se ha puesto de moda orar por una lluvia tardía, pero no tenemos un verdadero entendimiento de lo que es la lluvia tardía, ¿no? Entonces, vamos primero a empezar, ¿verdad? A entender un poco, ¿verdad? Cómo es la naturaleza, cómo funciona la naturaleza, ¿no? Cómo son las temporadas de lluvia, cómo esas temporadas de lluvia determinan el buen destino de la agricultura, ¿verdad? A ver, también cómo se mueven esos ciclos de lluvias, cómo funciona eso, cómo es eso, ¿verdad? Mira, el Señor me dio a mí el regalo, me dio la gran oportunidad de poder experimentar esto. Y ahora que estaba pensando en esta palabra, yo me ponía a pensar y le decía, Señor, qué bueno eres tú. Cómo me pusiste a vivir esta experiencia que ahora me va a servir a mí para poder explicar. O sea, tú me has llevado por un camino de vida en el cual, así como tú te manifiestas en la palabra de Dios poniendo como ejemplos la propia naturaleza, has hecho de mí un conocedor de ciertas cosas para yo poder explicar. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Yo trabajé 7 años en un complejo agrícola. Era un complejo agrícola que eran de 4.500 hectáreas. Y yo era el administrador de esa finca, le llamaban así. Y ahí teníamos 2.000 hectáreas de caña de azúcar, 600 hectáreas de maíz, sembrábamos algodón, sembrábamos girasol. En las épocas de cosecha de la caña de azúcar venían como 1.000 personas a cortar la caña de azúcar. Cuando cosechamos el maíz venían unas máquinas enormes y cosechaban el maíz. Y me acuerdo con el algodón, la gente lo retiraba a mano, sembramos arroz también, ¿no? O sea, cada cultivo tenía una manera diferente de trabajar, ¿verdad? Cada cultivo tenía involucraba o demandaba una cantidad de personas a involucrarse en ese cultivo, pero había algo en común. Todos los cultivos requerían del agua, ¿verdad? Y muchos agricultores, ¿verdad? Dependían de la madre naturaleza para poder llevar adelante sus siembras. Sobre todo aquellos agricultores cuyas tierras eran
no eran uniformes y no tenían probablemente agua propia, no tenían pozos, o quizás los ríos estaban apartados de ellos, ¿no? O tenían sus tierras de cultivo en montañas elevadas, ¿no? Donde no es fácil transportar el agua. Entonces requerían de la madre naturaleza. Y ellos, a mí me sorprendía porque ellos eran unos conocedores de la naturaleza. Habían agricultores que miraban el cielo y nada más que con mirarlo, ellos sabían en qué temporada, en qué ciclo estaban y en qué tiempo estaban para poder sembrar y cosechar, ¿no? Entonces, volviendo a este tema de la lluvia temprana, es esa lluvia que estaba fuera, que está fuera de época, esa lluvia que se anticipa a los periodos de tiempo donde hay una lluvia torrencial permanente, ¿no? Hay países donde, o en el mismo Perú, en la sierra, hay épocas de mucha lluvia, como hay épocas que no hay lluvia, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchos cultivos, ¿verdad? Para que tengan éxito, tienen que desarrollarse con lluvia, en época de lluvia. Pero su siembra no puede ser en la época de lluvia, sino tiene que ser antes. Entonces hay unas lluvias prematuras, unas lluvias que aparecen mucho antes o no tanto tiempo antes que ese periodo de lluvia permanente. Y esas son las lluvias tempranas, ¿verdad? Y esas lluvias tempranas son muy apreciadas por los agricultores, porque esas lluvias tempranas les van a ayudar a ellos a varias cosas. Primero, ¿verdad? Esas lluvias tempranas son un periodo que el agricultor espera que Dios envíe a la tierra, ¿no? Y tú lo puedes ver en Santiago 5:7, cómo él habla de que el hombre espera que el Señor envíe esas lluvias, ¿no? ¿Y para qué el hombre está esperando esa lluvia? ¿Por qué? Porque antes de que entren los ciclos de invierno, de lluvia, hay un ciclo de sequía y todas las tierras se ponen duras, se endurecen y necesitan ser trabajadas para que se puedan ser sembradas, ¿no? Entonces, es muy importante que el agricultor sepa saber cuándo es la lluvia temprana, porque muchas veces puedes cometer grandes errores. Tú puedes asumir que es una lluvia temprana y haces tu trabajo de siembra y después entras en un periodo largo de sequía y el esfuerzo que hiciste lo puedes perder, ¿no? Pero las lluvias tempranas sirven ¿para qué? Sirven para aflojar el terreno, para que tú puedas empezar a labrar la tierra y tú puedas colocar tu semilla, ¿verdad? Tú puedes hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué haces en esa época de lluvia temprana, ¿verdad? Tú puedes, como te dije, voltear el terreno, subsolar, ¿verdad? Puedes arar, ¿verdad? Puedes removerlo, puedes colocarle minerales, abono, fertilizantes, ¿verdad? Puedes preparar las tierras, puedes limpiar. Cuando tú lo aras, ¿verdad? Tú estás removiendo, estás limpiándolo de la maleza, porque siempre ha salido una maleza en esa tierra que la has tenido parada, ¿verdad? Después que tú has preparado esas tierras, ¿qué es lo que haces? Siembras la buena semilla, esa semilla que tú sabes que te va a producir mucha producción, esa semilla que va a ser de buena calidad. Tú la siembras en esa tierra, que la preparaste con esa lluvia temprana, esa bendición de Dios que cayó al agricultor, ¿verdad? Entonces él arroja esa semilla, la prepara, la remueve para que esa semilla empiece a germinar en ese terreno que ha sido humedecido por esa lluvia temprana, ¿verdad? Esa semilla empieza a brotar, empieza a tener vida, empieza a salir nuevamente, ¿no? Y empieza su crecimiento.
empieza a germinar la semilla, a echar raíces, ¿verdad? Se arraiga en el suelo, empieza a tomar los nutrientes del suelo, de la tierra, empieza a tomar los nutrientes y empieza a fortalecerse, ¿verdad? Esos nutrientes subirán de forma sabia para que la planta empiece a crecer, ¿no? Y eso es lo que nos trae esa lluvia temprana, ¿verdad? La lluvia temprana, pero hay que saber que solo la lluvia temprana no es suficiente para que la planta termine su crecimiento, porque es todo un ciclo, la agricultura es sabia, es todo un proceso, ¿verdad? Porque, porque para que termine su crecimiento, ¿verdad? El agricultor con paciencia debe esperar que Dios le envíe esa lluvia tardía. Y volvemos otra vez al versículo de Santiago, ¿no? Por lo tanto, es importante entender, ¿verdad?, cómo la naturaleza obra, ¿verdad? Que solo la lluvia temprana en la planta no termina su crecimiento, ni alcanza su madurez. Necesita la lluvia tardía. Necesita la lluvia tardía. Pero sigan escuchando esto, ¿verdad? Y después hagan un paralelo con nuestras vidas de cristianos, ¿verdad? La lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? Es una lluvia que cae después, tardíamente se le dice, pero es la lluvia que ya es la lluvia que va a venir permanente, ya el ciclo verdadero de lluvia, ¿verdad? La lluvia torrencial, la lluvia que todos los días cae sin parar, ¿verdad? Esa es la lluvia tardía. Y es como su nombre lo indica, ¿verdad? Desciende después de la estación de lluvia habitual, es la lluvia habitual, en su época habitual, ¿verdad? Quizás cae de manera suave, día a día, o a veces es torrencial, ¿no? Y abundante, ¿verdad? Esta lluvia es la que permite la floración, la que permite el levantamiento del cultivo, ¿no? Y ahí es donde el agricultor empieza su época de cultivo, ¿verdad? Del crecimiento final del producto. Pero él también tiene que hacer cosas, no es solamente, oye, ya sembré, ya germinó, ya empieza a crecer y ya me olvido, me voy a mi casa y que la lluvia haga lo demás. No, ¿verdad? La planta empieza a tener su crecimiento con esa lluvia temprana, empieza, pero la lluvia tardía es la que la levanta el cultivo a su crecimiento, ¿no? Hace que la planta florezca, la planta crezca, pero hay algo, cuando la planta empieza a crecer, tenemos que limpiarla, tenemos que podarla, porque así como crece la semilla que hemos sembrado, puede crecer la maleza, y la maleza muchas veces crece más rápido que nuestra semilla y la tapa, y entonces no hace que los rayos del sol no le caen a nuestra planta, y nuestra planta muere, y la maleza, la mala hierba, la cubre. Entonces, ¿qué es lo que hace el agricultor? El agricultor lo que hace es la limpieza de la maleza, limpia la maleza. ¿Para qué? Para que la planta pueda crecer, para que la maleza no compita con nuestra planta y esa planta crezca fuerte, sólida, ¿verdad? Y dé fruto, de mucha producción, ¿no? Entonces ahí se queda el fruto, que en principio es solo un brote nada más, ¿no? Entonces el fruto empieza a crecer. Me acuerdo, la caña de azúcar, cuando uno ya sabía que estaba lista, salía una flor larga, ¿verdad? Salía una flor. O el maíz, cuando está listo, empieza a ponerse como seco, ¿verdad? O sea, cada planta te manifiesta cuándo es que está lista, ¿verdad? Y luego que el fruto ya ha alcanzado la madurez, el fruto estará preparado para la cosecha, ¿verdad? Y empieza la cosecha. Voy a poner la pila aquí porque la batería se me va a bajar. Entonces, fíjate cómo funciona todo esto, ¿no? Lo importante que es la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿verdad? Entonces, para que el agricultor pueda recoger su precioso fruto, necesita de la lluvia temprana. Sin la lluvia temprana no puede sembrar, ¿verdad?
Entonces, es importante comprender que sin la lluvia temprana no se puede realizar la siembra también. Es muy importante, ¿verdad? Y la lluvia tardía es la que va a consolidar el cultivo, ¿no? Bueno, así como sabemos que la lluvia temprana hace que germine la semilla, que nazca, que crezca, ¿verdad? La lluvia tardía también es necesaria, ¿verdad? Porque hace que nosotros tengamos buen fruto, ¿no? Para terminar esta explicación de lo que es la parte agrícola y cómo podemos relacionarla a nosotros, ¿verdad? Toda semilla brota, crece y toda planta se desarrolla por el poder de Dios. Eso, acuérdate, ¿no? ¿Te acuerdas la parábola de la semilla de mostaza? Así pasa con nosotros. Con la lluvia temprana, nosotros colocamos esa semilla. ¿Y cuál es la lluvia temprana? La lluvia temprana es cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nosotros colocamos esa semilla. El Señor nos pone esa semilla, ¿verdad? Por eso decía que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que es más chiquita, la más chiquita de todas, pero cuando crece es la más grande, que es capaz de llegar hasta el cielo, y llega al cielo, ¿verdad? Entonces, pero el hombre tiene que hacer parte de ello para su cosecha. O sea, no es suficiente con que llegue la lluvia temprana o la lluvia tardía para que podamos tener el verdadero fruto. No, nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Nosotros tenemos que sembrarla, tenemos que cultivarla, tenemos que cuidarla, tenemos que regarla, ¿verdad? Tenemos que darle su abono, sus minerales, tenemos que desmalezarla, ¿verdad? Tenemos que poner sus herbicidas para que los insectos no la dañen. Igual pasa con nosotros. Igual pasa con nosotros. Nosotros estamos alimentando, estamos cuidando esa semilla de mostaza que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Esto lo estamos haciendo. Hemos recibido la lluvia temprana. Quizás algunos ya estamos recibiendo esa lluvia tardía, pero lo hemos hecho en buena tierra, ¿verdad? En buen fruto. Entonces, así como el agricultor, ¿verdad?, para poder cosechar lo que ha sembrado, necesita de la lluvia temprana y la tardía, así también para que el hombre se pueda desarrollar un nuevo carácter como un hijo de Dios, tiene que recibir al Espíritu Santo, tanto en el periodo de la lluvia temprana como en el periodo de la lluvia tardía. Es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que nos va a dar ese plus especial, ¿verdad?, para que nosotros podamos cosechar buen fruto. Pero si nosotros no cuidamos esa semilla que el Señor ha puesto en nosotros y no la levantamos y no la hacemos crecer, de nada vale, ¿no? Entonces, tanto la lluvia temprana como la tardía tiene su tiempo especial, o tenía su tiempo especial en toda la agricultura, en todo agricultor, ¿no?, para ser exitosos en sus siembras y sus cosechas. Así pasa en la agricultura, ¿no? Igualmente debe estar atento y preparado para el tiempo de ambas cosechas. Así tenemos que estar nosotros, ¿verdad? No hubiera tenido sentido alguno orar a Dios para que mande la lluvia tardía antes de haber recibido la lluvia temprana. Hay personas por ahí, oye, vamos a orar por la lluvia tardía, pero has preparado tu tierra en la lluvia temprana. Has sembrado tu semilla en la buena tierra. Entonces, ese es el punto de reflexión al cual tenemos que apuntar, ¿no? Voy a cerrar con Marcos 4:4, porque esto es muy importante y te lo voy a leer. Dice así, esta es la parábola del sembrador. Y al sembrador aconteció que una parte cayó
junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol. Se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 70, a 100 por uno. Entonces, esa semilla que el Señor puso en ti cayó en buena tierra. Esa lluvia temprana y esa lluvia tardía realmente van a ser exitosas. ¿Por qué? Porque va a levantar una siembra, ¿verdad?, en buena tierra. Mi pregunta es, ¿tú eres esa buena tierra? Tú dices, tú eres como dice aquí, ¿verdad? Pero otra parte cayó en buena tierra. La palabra de Dios está en buena tierra en ti, para que esa lluvia tardía pueda levantar y pueda haber una buena cosecha en tu vida. Entonces, ¿cómo es que hoy en día la gente quiere orar por una lluvia tardía sin tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Entonces vamos a reflexionar, vamos a pensar, vamos a detenernos y decir, esa lluvia temprana y esa lluvia tardía están regando una buena siembra en una buena tierra. Soy yo buena tierra. Estoy caminando por la vía correcta. Juan 16:13 dice, cosas que habrán de venir. Nosotros sabemos que Jesús prometió a sus apóstoles que el Espíritu Santo les declararía las cosas que han de venir, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos lleve a un buen destino. Estamos sembrando donde realmente vamos a obtener resultados. Ese es el mensaje y es más una reflexión. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar esta palabra. Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor, infinitas gracias, mi Dios misericordioso, mi Dios amoroso y compasivo. Gracias por mostrarnos, Señor, tu palabra, por darnos entendimiento. Y te pido que podamos nosotros hacer una reflexión interior de nosotros mismos, mirarnos al espejo, Señor, y preguntarnos, ¿estamos sembrando tu semilla, mi Señor, en buena tierra? ¿Estamos aprovechando esa lluvia temprana y esa lluvia tardía que tú nos estás regalando, mi Dios? Te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento necesario, Padre, que nos hagas obediente a tu palabra, Señor, que despiertes en nosotros ese amor, Señor, a ti, Padre, para amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas, Señor. Y te damos gracias por este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos en victoria. Que Dios me los bendiga y seguimos en contacto. No crean que porque no hablamos estamos desconectados. No, estamos conectados en un mismo espíritu. Dios los bendiga.